Hola, ¿cómo vamos? Te saluda el doctor Diego Yumikinga y en esta oportunidad vamos a conversar sobre hemostasia. Vamos a arrancar manifestando qué es hemostasia. Hemostasia vendría a ser todos estos procesos que genera el cuerpo con la finalidad de solventar una lesión vascular. En otras palabras, vendrían a ser los procesos que van a culminar con el cese de la hemorragia, formando de esta manera un coágulo o un tapón plaquetario según cómo corresponda. Cuando hablamos de hemostasia, hacemos referencia a dos tipos, tanto la hemostasia primaria como la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria tiene que ver con la producción, activación, agregación y adhesión de las plaquetas y finaliza con la formación del tapón plaquetario. De aquí, una vez que finaliza la hemostasia primaria, arranca o empieza la hemostasia secundaria con la activación de los diferentes factores de coagulación que van a terminar su trabajo con la formación de fibrina y por ende el coágulo como tal. En esta oportunidad vamos a conversar netamente sobre la hemostasia primaria. Acababa de decir que la hemostasia primaria tiene que ver con el tema de las plaquetas. Entonces vamos a arrancar desde lo básico, sabiendo qué forma o qué estructuras tienen las plaquetas como tal. Las plaquetas no son consideradas células propiamente dichas. Estas estructuras plaquetarias previenen de una gran célula denominada megacariocito. Entonces, las plaquetas son encasilladas como fragmentos celulares. Las plaquetas, al ser fragmentos celulares, no tienen sus propios organelos. Por ende, tienen ciertas estructuras que ya las vamos a conversar más adelante, pero en esencia, las plaquetas como tal tienen una vida promedio de 7 a 10 días y el número habitual o promedio de las plaquetas oscila entre 150.000 a 300.000 plaquetas. Cuando tenemos un número inferior a 150.000, estamos frente a una trombocitopenia. Y cuando este número supera las 300.000, pues estamos frente a estamos frente a una trombocitosis. Trombocitopenia, el paciente tiene riesgo de sangrado. Trombocitosis o plaquetas altas, el paciente tiene riesgo de formar trombos o coágulos. Las plaquetas, como les había manifestado previamente, tienen una forma discoidal y tienen ciertas estructuras. Acá voy a enumerar las más importantes o las que tienen que ver con el tema de la agregación plaquetaria. En este caso, la plaqueta tiene en su interior dos organelos que son importantes, que se los denomina como gránulos. En este caso tenemos un gránulo alfa y también tenemos un gránulo denso. De estos dos que acabo de enumerar, el que tiene más importancia desde el punto de vista fisiológico es el organelo o gránulo denso. ¿Por qué razón? Porque este emite dos sustancias que son muy importantes, que son el ADP y el tromboxano A2. Estas dos sustancias son importantes porque van a permitir la activación de la plaqueta, que ya vamos a conversar más adelante. Sin embargo, esta plaqueta también está conformada por glucoproteínas y estas glucoproteínas generalmente las vamos a encontrar a nivel de la membrana plaquetaria, pero también tenemos glucoproteínas internas. Las dos glucoproteínas que se encuentran a nivel de la membrana plaquetaria y que son importantes justamente para el proceso de la hemostasia primaria son la glucoproteína 1B 59 y la glucoproteína 6. De igual manera, así como existen estas glucoproteínas a nivel de la membrana de la plaqueta también tiene glucoproteínas internas. Y aquí existe una de suma importancia que se denomina glucoproteína 2B3A. Estas glucoproteínas que acabo de mencionar conjuntamente con estas sustancias, tanto el ADP y el tromboxano A2, sirven como sustancias facilitadoras en cuanto a lo que es la adhesión, la activación y posteriormente la agregación plaquetaria. Ahora, en condiciones normales, el lecho vascular o el endotelio vascular vierte cierto tipo de sustancias fisiológicas que impiden que en una condición, o mejor dicho, cuando no exista una lesión vascular, impidan que las plaquetas se adhieran al lecho vascular como tal.
Estas sustancias contribuyen a que la sangre sea líquida y fluya libremente por el interior de los vasos. Esas sustancias son conocidas como sustancias anticoagulantes, y dentro de estas tenemos el óxido nítrico principalmente y algunas prostaglandinas que contribuyen justamente a que las plaquetas viajen de manera normal y de esta manera no se adhieran a la pared vascular y no formen trombos. Pero ¿qué pasa cuando existe una lesión vascular? Las plaquetas van a venir y se van a adherir al sitio de la lesión. Pero antes de conversar esto, es importante conocer lo normal. Esto es un lecho vascular como tal. Tenemos acá el endotelio vascular y debajo de esta capa tenemos otra capa que vendría a ser en este caso el subendotelio. Luego del subendotelio, el lecho vascular en sí está conformado por unas fibras que vendrían a ser las fibras de colágeno. Las voy a dibujar de esta manera para poder entendernos. Y luego de esto, de las fibras de colágeno, vamos a tener otra capa, que en este caso vendría a ser la capa muscular. Y si nos vamos más allá o de manera más profunda, luego de la capa muscular, pues finalmente vamos a tener la capa adventicia. ¿Por qué es importante saber o conocer estas circunstancias normales? Porque va a ser en todas estas estructuras en donde se van a venir a adherir las plaquetas. Ejemplo, en la capa subendotelial va a haber un factor que es muy importante para el tema de la adhesión, y en este caso es el factor de von Willebrand. Este generalmente lo encontramos en el subendotelio, ¿sí? Y cuando existe una lesión que llega justamente hasta la capa muscular, en cambio va a haber una liberación de otro factor, que en este caso es el factor 3, o también denominado factor tisular. Ahora, ¿qué sucede cuando existe una lesión? En el caso de que exista una lesión, va a haber pues prácticamente la lesión del vaso como tal y va a haber una discontinuidad del lecho vascular. ¿Y qué va a suceder en este tipo de circunstancias? Estas plaquetas tienen el objetivo de venir acá al sitio de la lesión y se produce la adhesión plaquetaria. Pero ¿gracias a qué circunstancias o gracias a qué estructuras se unen a la adhesión plaquetaria? Gracias a estas glucoproteínas que habíamos nombrado previamente. Gracias a la glucoproteína 1B59 y a la glucoproteína 6. La glucoproteína 1B59 generalmente se va a unir justamente al factor de von Willebrand. Entonces sirven como un medio de acople o como un medio de unión entre esta glucoproteína y el factor antes mencionado. Y de igual manera, la glucoproteína 6 de la plaqueta, en cambio, se va a unir a las fibras de colágeno. Entonces vendrían a ser como sitios de unión que van a adherir a la plaqueta al sitio de la lesión. Entonces, de esta manera, la plaqueta viene al sitio de la adhesión y se une gracias a la glucoproteína 1B59, se une justamente al factor de von Willebrand que se encontraba acá en el espacio subendotelial. Y de esta manera se produce la adhesión de la plaqueta a la lesión vascular como tal. Y de igual manera existen plaquetas que se van a unir o se siguen adheriendo como tal y se unen al colágeno de manera directa a través de la glucoproteína 6 que habíamos nombrado previamente. ¿Sí? La glucoproteína 6 se une directamente al colágeno. Esto de aquí, o este primer paso, se denomina adhesión plaquetaria. Una vez que se conformó esta adhesión plaquetaria, se suscita el proceso de activación. Y el proceso de activación está dada gracias a estas dos sustancias, que son las sustancias activadoras de las plaquetas. ¿Y qué es lo que hacen o qué función tienen estas sustancias activadoras? Estas sustancias lo que van a tratar de hacer es llamar más plaquetas para que vengan acá, al sitio de la lesión. Y aparte de llamar más plaquetas o potencializar justamente este efecto de la adhesión plaquetaria, tienen otra función, que en este caso es contribuir a que ingrese más cantidad de calcio a la plaqueta. ¿Pero con qué objetivo?
El objetivo es que esta glucoproteína 2B3A, que la tenemos acá, que se encuentra en el interior de la célula, gracias a la potencialización tanto del ADP y del tromboxano A2 y al calcio que ingresa al interior de la plaqueta, la empuje, en otras palabras, o la lleve hacia la parte externa para que sea liberada, ¿sí? Entonces, de esta manera queda externalizada la glucoproteína 2B3A. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que finalmente en el proceso, de la adhesión plaquetaria, esta glucoproteína 2B3A de esta célula se una a la glucoproteína 2B3A de la célula contigua y de esta manera las plaquetas se unen una con otra. Glucoproteína 2B3A de una plaqueta se va a unir a la glucoproteína 2B3A de la plaqueta contigua. Esto nuevamente se produce gracias a la glucoproteína 2B3A. ¿Sí? Sin embargo, siempre hay que tomar en consideración que la glucoproteína 2B3A, la unión entre las dos siempre va a estar mediada por fibrinógeno, es decir, que siempre va a haber fibrinógeno de por medio o en la mitad de esta unión. Y de esta manera se sucede la agregación plaquetaria. Entonces tenemos la adhesión y tenemos la activación gracias a estas dos sustancias ADP y tromboxano A2 que finalmente conllevaron a que la glucoproteína 2B3A que se encontraba en el interior de la célula vaya hacia la parte externa de la célula, es decir, hacia la membrana, para que se pueda unir con la glucoproteína 2B3A de la plaqueta contigua. Y de esta manera se suscita la agregación plaquetaria. Mientras sucede la activación y la adhesión y la activación plaquetaria, las plaquetas siguen conformando su forma, es decir, siguen tomando su forma discoidal. Sin embargo, cuando ya se suscita la agregación plaquetaria que habíamos conversado previamente, las plaquetas pierden su forma y de esta manera se conjugan y forman lo que denominamos finalmente como tapón plaquetario. Este es el objetivo de la hemostasia primaria, tapón plaquetario. Y es aquí justamente en donde finaliza el primer paso de la hemostasia, que es la hemostasia primaria y que era la finalidad del presente video. Sin embargo, existen circunstancias o patologías en donde va a haber, por ejemplo, afectación del factor de von Willebrand que se encontraba aquí en la capa subendotelial. Es decir, que en esta enfermedad no va a haber factor de von Willebrand. Entonces, ¿qué es lo que se suscita acá? Que esta glucoproteína 1B59 no va a tener con quién adherirse. Por tal razón, las plaquetas no van a llegar al sitio de unión y no se van a adherir o no se va a producir la adhesión plaquetaria. Y eso va a dar como consecuencia a que el paciente siga sangrando. Otra enfermedad que se suscita es cuando existe una alteración de la glucoproteína 1B59, ¿sí? También existe un síndrome en donde existe esta alteración y de la misma manera cuando sucede la enfermedad de von Willebrand, al no existir esta glucoproteína, la plaqueta no tiene el sitio en donde, por el medio del cual se va a unir al sitio de lesión. Y de igual manera se suscita cuando existe alteraciones de la glucoproteína 2B3A, que se denomina síndrome de Grassmann, en donde no existe esta proteína. Y por tal motivo, ¿qué es lo que se va a suscitar? Que las plaquetas no se van a unir una con otra y no se va a producir la agregación plaquetaria. Y para tener un poco de consideración, tenemos que existen fármacos antiagregantes que se denominan, valga la redundancia, antiagregantes como tal, y dentro de estos tenemos uno principalmente, que es el ácido acetilsalicílico, o más conocido como aspirina. Y este de acá va a actuar sobre este. Tromboxano A2 lo bloquea, lo inhibe. Por tal razón, ¿qué es lo que se va a suscitar? Al no haber tromboxano A2, no va a haber activación plaquetaria, es decir, que no van a llegar más números de plaquetas acá, al sitio de la lesión. ¿Y qué se va a suscitar? Que no va a haber conjugación de cantidad de calcio adecuada y por ende esta glucoproteína 2B3A se queda en la parte interna de la plaqueta y no se va a suscitar esto. No se
no se produce la unión entre una plaqueta y otra, en otras palabras, no se produce la agregación plaquetaria y es el mecanismo de acción de este antiagregante. De igual manera sucede con el ADP, un fármaco muy conocido en este caso como antiagregante es el clopidogrel, que prácticamente es similar a lo que explicaba con la aspirina, pero en referencia a que bloquea el famoso ADP. Eso es lo que puedo conversarles en esta oportunidad sobre hemostasia primaria. Nos estaremos viendo en más videos subsecuentes y ahí conversaremos sobre hemostasia secundaria. Gracias.